Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Entonces hoy, como prometimos el domingo pasado, vamos a leer la vida de el laico Chita, ¿sí? Em, Esta historia está recopilada en diferentes sutas y hay toda una colección dentro del Samyutta Nikaya dedicada a Chita, ¿sí? Al laico Chita. Lo que yo voy a leer y traducir digamos, ahora en vivo, con muchos errores, está sacado del libro de los grandes discípulos del Buda, de Nyanaporika Thera, ¿sí? Que era un bhikkhu, y Helmut Hecker, que es entre los dos quienes han coleccionado la vida de todos los discípulos, tomados de los comentarios, tomados de los suttas originales, y está editado por Bhikkhu Bodhi, ¿no? Bueno, entonces nosotros sabemos que para Buda, digamos, los modelos de los monjes a seguir eran Sariputta y Moggallana. Y él decía, y por supuesto cuando se refería a las bhikkhunis, a las monjas, era Kema, que es la que leímos la semana pasada, y ¿cómo se llamaba la compañera? Upalavana, ahí está. Upalavana, que tenía gran facilidad para todos los que son poderes psíquicos. Y cuando se refería a los laicos hombres, siempre refería como ejemplo a Chita y, si no digo, Hataka, ¿sí? Entonces Chita era un mercader muy rico que vivía cerca de Saguati y que había donado un lugar justamente para poner un monasterio. Chita fue un anagami, ¿sí? Tenía el tercer grado de, digamos, el tercer camino supramundano, que es justamente el que está abajo del Arahant, ¿sí? Eso significa que como anagami se había desprendido de las 5 cadenas inferiores, ¿sí? O sea, de la duda acerca de que el Dhamma conduce al Nirvana, se había despojado de la creencia de que rituales, ritos, supersticiones y otras cosas llevaban al Nirvana, había abandonado la idea de yo, había abandonado completamente la aversión y había abandonado completamente digamos, el deseo sensual. Esas son las 5 cadenas inferiores, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta el nivel de desarrollo mental que tenía este hombre y que pese a ser un rico mercader, era una persona que había meditado mucho, ¿sí? Nos vamos a encontrar muchas veces que el Buda les decía a los monjes que fueran a verlo a Chita para que Chita le exponga el Dhamma, les explique el Dhamma, ¿no? Entonces, siempre, digamos, decía que un laico debería tener como ejemplo a Chita, así como un monje a Sariputta o a Moggallana. Dentro de los discípulos más importantes, el Buda menciona 3 personas que eran excelentes exponiendo el Dhamma. Había un bhikkhu que es Puna Mantaniputta, ¿sí? La bhikkhuni Dhammadina, que es la bhikkhuni, ¿se acuerdan del Majjhima Nikaya número 44, que tiene la conversación con Visakha, que es una Nagami, que habían sido hombre y mujer, marido y mujer, perdón. Y finalmente, Chita, ¿sí? Como alguien que puede exponer muy bien el Dhamma. ¿Qué significa esto? Que, digamos, cualquier persona que alcanza cualquiera de los 4 senderos supramundanos,
el que entra en la corriente, el que retorna una vez, el Anagami o el Arahant, no necesariamente enseña o no tiene facultades para poder enseñar. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la mente tiene ciertas facultades. Digamos, todos nosotros tenemos ciertas facultades o ciertas habilidades que por ahí alguien tiene habilidad con los números y otro no tiene esa habilidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Chita era un hombre muy claro para exponer el Dhamma. Y Buda lo ponía, esto está en un sutta de la Anguttara Nikaya, en el capítulo 14, muy claro, que Chita era una de esas personas. Esto, digamos, es muy importante porque no todo el mundo sabe explicar o exponer aquello que vive. ¿Vieron? Les puede pasar esto en cualquier rama del conocimiento humano. Una persona que tiene por ahí gran habilidad para jugar a la pelota, para pintar, para cantar, para tocar un instrumento, para hacer un arte marcial, no implica que lo transforme eso en un buen pedagogo, que pueda transmitir las señales necesarias o las indicaciones necesarias para que la persona que está escuchando aprenda. En otras palabras, que pueda cambiar su forma de pensar. Eso es lo que esencialmente es una clase, cuando alguien se va con otra forma de pensar acerca de lo que hace. ¿Sí? Él, digamos, Chita tenía una gran devoción por el Buda y esta devoción que tenía está explicada dentro de los Jatakas, el número 488, que él fue un sirviente del Bodhisattva, o sea, del futuro Buda, Gautama, en otra vida, que cuando ese Bodhisattva fue a la vida sin hogar, se recluyó como monje, él también lo hace, ¿sí? en ese otro renacimiento. Bueno, acá hay una anécdota muy interesante que, digamos, no sé en qué momento de su entrenamiento, entiendo yo acá que particularmente Chita en esta anécdota que les voy a contar ahora, no parecería que tuviera que hubiera logrado todavía ningún sendero supramundano. Entonces les cuento la anécdota. Había un monje que se llamaba el Venerable Sudama y Chita siempre lo consultaba a él antes de invitar a otros monjes. ¿Qué hacía Chita? Invitaba a los monjes a darles de comer. ¿Sí? Entonces voy a invitar a tal y tal monje. Entonces consultaba con Sudama, con este monje. No puedo, ¿qué te parece? Invito a este. Y Sudama le decía que sí o que no, la semana que viene, etcétera, ¿no? Un día, Sariputta, Moggallana, Anuruddha, Ananda y otros varios sabios y antiguos llegaron a Machikasanda, que es el monasterio que había donado Chita. Cuando Chita se acerca a él, Sariputta le regala una charla del Dhamma. Cuando esto pasa, la charla fue de tal profundidad que Chita alcanza el 2º grado de santidad, es decir, se vuelve un Sakadagami, por escuchar a Sariputta. O sea, para que vean qué clase de mente tenía este hombre, ¿no? Inmediatamente Chita los invita a todos estos monjes, digamos que además eran todos se entiende, digamos, los discípulos más avanzados, los invita al otro día a una reunión para darles de comer, la comida del día, ¿no? Después de que hace esto, se le ocurre a él que se había olvidado de informarle a este Sudama y lo invita también, ¿no? A Sudama. Cuando el venerable Sudama se entera de esto, se pone celoso e inmediatamente lo reprime a Chita, le dice que cómo puede ser que haya invitado a todos esos bhikkhus y no le haya consultado a él antes.
Sin embargo, Chita le dice, bueno, no importa, pero yo te invito a vos también, vení por favor vos también a la comida. Pero Sudama, enojado, le dice que no, y como siempre pasaba en la India, 2 veces más lo invita y Sudama 2 veces más rechaza la invitación, algo que un monje no puede hacer, en teoría. Cada vez que le hacen una ofrenda, el monje no puede decir que no, la tiene que aceptar, luego puede él mismo donarla, pero tiene que aceptarla. ¿Por qué? Es un mérito para la persona que lo da, es una forma de generosidad y también él aceptando ese regalo está contribuyendo a esa generosidad. Bueno, entonces, Chita piensa en su corazón, digamos, de que la obstinación que tenía su dama no tenía nada que ver con el hecho de que él había logrado ser un Sakadagami, ¿sí? Se fue y empezó las preparaciones en su casa para recibir a los monjes. Al siguiente día, el venerable Sudama no podía con su curiosidad y entonces fue a la comida. Se unió a la reunión y entonces alaba la comida que le dio a los monjes, pero dice, para una real consumación, y agrega sarcásticamente, se tendría que haber logrado servir pasteles de crema alrededor de la comida. Chita replica por supuesto que era un comentario sarcástico y con mala intención, dice que le recuerda que la reprimenda o la crítica de su dama le recuerda una historia. Él dice que recordaba una historia donde había un híbrido entre un cuervo y otro ave, ¿no? Pero el resultado de esa cruza es grotesco, porque cuando esta ave quería chillar como un cuervo, terminaba siendo una gallina. Y cuando quería volar, digamos, cuando quería picotear, terminaba siendo un cuervo. El resultado es que no es ni cuervo ni gallina. Con esto lo que intenta decirle Chita a su dama es que no solamente falla como bhikkhu en una conducta correcta frente a un laico, sino también que critica de una manera muy pobre como laico a la comida. O sea que falla de las dos, falla como humano, de alguna manera, ¿no? Su dama se ofende por esto y se va. Pero Chita, antes que se vaya, le ofrece digamos, darle la ofrenda a él de comida de por vida. Yo te alimento de por vida. Pero su dama, muy orgulloso, se va enojado. Entonces le dice Chita, bueno, entonces te pido por favor que le relates todo esto que pasó al Buda. ¿Sí? Cuando se va, su dama, Chita le dice, hasta que nos volvamos a ver. Imagínense lo que pasó cuando su dama le cuenta esto al Buda. El Buda le dice, hombre tonto, lo que has hecho es impropio, descortés, y no es el correcto camino para un monje, para una seta. ¿Cómo vos podés insultar y mostrar semejante desdén a un devoto ferviente discípulo laico, un benefactor y alguien que soporta a la sangha? Entonces, estas cosas se trataban cuando se hacían las reuniones de conducta. Entonces toda la sangha decide que su dama tenía que ir a pedirle disculpas a Chita. Bueno, entonces su dama acepta esto y se va. Y cuando estaba yendo para verlo a Chita, se siente tan embarazado, tan avergonzado de lo que hice, de lo que hace que vuelve al monasterio, no llega. Entonces el Buda dice, acompáñenlo 2 monjes a él y llévenlo hasta allá. Entonces medio que lo llevan. Y bueno, llega
A lo de Chita le pide perdón y Chita, por supuesto, le da el perdón, ¿no? Entonces, digamos, esto es para que se den cuenta un poco de que muchas veces los monjes se portan peor que un laico, ¿sí? Pese a tener que ser modelos de conducta, digamos, esto lo podemos trasladar a cualquier religión, ¿sí? Bueno, ahora otra anécdota muy interesante donde Chita invita a un grupo de monjes viejos del monasterio y después de que le da la comida les pide que le den una exposición sobre lo que el Buda explica por los diferentes tipos de elementos, ¿sí? Entonces el más viejo le dice que en realidad él no tiene esa clase de comprensión, que no puede dar una charla de algo que él no comprende. Pero había el más joven de todo el grupo, que era un bhikkhu que se llamaba Isiddhata, le pide permiso al más veterano, y el veterano le dice, sí, por favor, explico. Y entonces Isiddhata da una explicación de lo que son las 6 facultades, los 6 tipos de objetos, es decir, las 6 puertas de los sentidos, los 6 objetos de sus sentidos, y los 6 elementos digamos, y las conciencias que surgen a raíz de estas dos, de este contacto, ¿no? Cuando esto termina, los bhikkhus se van y cuando vuelven, el más viejo, digamos, le dice al joven Isiddhata, lo felicita por la exposición que da, le parece maravilloso y le dice que en un futuro que no dude nunca en hablar teniendo tanto conocimiento. Y esto es como lo contrario a lo anterior, ¿no? Como dos monjes se tienen que comportar y entonces el anciano sentía una gran felicidad porque haya alguien tan joven que pueda explicar algo tan complejo de una manera tan clara, ¿no? Y en otro momento hay otra anécdota donde Chita le hace una pregunta también a un grupo de monjes, le dice, eh, ¿cuál es la causa de la incorrecta visión del mundo y del origen del yo? Miren qué pregunta que hace, ¿no? Entonces él pide que le expliquen. De vuelta, el más anciano no sabía y estaba Isiddhata en el grupo, ¿no? Este, entonces él dice que en realidad el incorrecto punto de vista está siempre basado en una idea de yo, en una idea de opinión personal. Esto soy yo, esto es mío. Entonces le pregunta de dónde se origina entonces esta visión de yo. Entonces Isiddhata le responde que es aquella persona que toma los 5 agregados como yo, como mío o como mí mismo, mi esencia, mi alma. Y esto crea la ilusión de un yo, crea la ilusión de una persona y no que son 5 procesos que se viven moviendo momento a momento y que no podemos cristalizar ninguno de esos procesos porque viven cambiando constantemente. Entonces, Chita otra vez, ante la exposición de Isiddhata, queda como deslumbrado y le pregunta de dónde venís. Entonces él le dice, vengo del pueblo de Avanti. ¿Sí? Avanti era una ciudad que estaba bastante lejos de donde en general el Buda caminaba, hacía sus rondas por los monasterios, y era una ciudad donde vivía Mahakachana. ¿Vieron el Arahant del pastel de miel? Mahakachana era el monje que podía exponer en detalle lo que fue expuesto de manera sucinta. No estoy seguro, no me quiero equivocar, pero creo que Isiddhata era un alumno de Mahakachana. Entonces, Chita le ofrece, digamos, le ofrece
darle comida por el resto de su vida. Y Siddhartha, que no quería ese tipo de favores, nada, se va y nunca más vuelve a encontrarse con Chita. ¿Sí? Lo que sí se sabe, digamos, es que Siddhartha justamente un tiempito después alcanza el arahato y logra ser un arhat. Después hay otro sutta muy interesante que por ahí voy a elegir alguno de estos del Samyutta Nikaya para leer la vez que viene, que se encuentra con un monje que se llamaba Kamabu, y Chita le pone varias preguntas, le pone 11 preguntas que están relacionados con las formaciones mentales, con el Sankara, con la cesación, o sea, con el Nirodha Samapatti, la cesación de sensación, percepción y conciencia. Son preguntas que Chita ya era un Anagami, y lo que se entiende es que le pregunta a Kamabu porque había un grupo de personas que estaban escuchando, ¿sí? Que es una forma muy común, ¿no? No es que él no sabía, sino más bien que hacía las preguntas de manera tal que le sirviera a la gente que escuchara. Eh, entonces, cuando hay una persona que pregunta desde ese desarrollo mental, suelen ser preguntas muy inteligentes, muy interesantes y muy iluminadoras. Y las respuestas responden a eso, ¿no? Bueno, después hay otra anécdota donde ocurre que hay una anécdota muy interesante que se da en un sutta donde hay un grupo de bhikkhus bastante veteranos, ¿sí? Que después de su ronda de mendicancia se sientan juntos en el porche del monasterio y discuten el problema de las cadenas, ¿sí? Y los objetos. O sea, lo que ellos dicen es si las cadenas, ¿sí? Las 10 cadenas, lo que les comentaba antes, la duda, los ritos y rituales, digamos, creen que eso te va a llevar al nirvana, la creencia del yo, el deseo sensual, la aversión y las 5 superiores, que son el orgullo, el apego a los estados materiales sutiles y los inmateriales, la preocupación y la ignorancia, es lo mismo que los objetos sensoriales, ¿no? Pregunta, una preguntita le hicieron, ¿no? Algunos decían, digamos, que son lo mismo y otros decían que eran diferentes. Entonces llega Chita. Cuando lo invitan a que comente, él declara que en su visión las cadenas y los objetos, digamos, sensuales o sensoriales son diferentes, no solamente en nombre, sino también en significado. Lo que él dice es que es como si fuera un par de bueyes, ¿no? El blanco, dos bueyes, uno blanco y uno negro. El blanco es el objeto sensual y el negro son las cadenas, ¿sí? Pero que dice que en realidad lo que une a esto, las cadenas y los objetos sensuales, es la avidez. Lo que termina uniendo o pegando esto es la avidez. Los bhikkhus se deleitaron en esta respuesta porque es una respuesta bastante profunda, ¿no? Porque lo que está mostrando de vuelta, fíjense que es de manera sutil, fíjense que cuando nosotros tendemos a querer definir qué es una cosa, qué es un objeto sensual, qué es sensorial, qué es una cadena, qué es un jhana, qué es atención plena, siempre intentamos definirlo a través de un sustantivo. Ustedes lo piensan un poco esto, van a darse cuenta que la mente siempre piensa en términos de sustantivo, de cosa, de algo que es una cosa, un objeto. Entonces, si nosotros hablamos de cadenas, estamos pensando siempre como cosas.
Y lo que la visión más profunda que se va desarrollando con la práctica nunca está en relación a una cosa o a un sustantivo, siempre está en relación a una acción o a un proceso, que es donde las palabras se nos hacen agua, porque las palabras están basadas en conceptos, en cosas. Entonces, cuando queremos atrapar con nuestro pensamiento, nuestra verbalización mental o con nuestra comunicación, nos encontramos con una dificultad, con un agujero, porque si nosotros sabemos que la palabra mesa no es la mesa. Nosotros sabemos que cuando queremos definir qué es una catarata, sabemos perfectamente que en el momento que decimos catarata, la catarata ya no es catarata, esa catarata cambió. Porque la catarata se modifica todo el tiempo, nunca tiene la misma agua, las rocas nunca están en el mismo lugar, nunca tiene la misma vegetación. ¿Qué es la catarata? Solamente una manera de hablar, una manera de designar. Pero fíjense que lo que él acá está definiendo entre objetos sensoriales y cadenas las define como que están unidas por la avidez. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso mental que unifica o que permite que exista esta continuidad que se cree o se hace ver como una cosa inmutable. En otras palabras, las condiciones generan ciertos efectos. Cuando hablamos de esto, siempre estamos hablando de un proceso cambiante, fluctuante. Ese proceso cambiante y fluctuante es lo que uno empieza a ver cada vez más a medida que practica y que resulta de una bastante fuerte confirmación como una visión directa cuando uno, por ejemplo, entra en la corriente. Y a medida que va pasando por los caminos, por los diferentes caminos, el que retorna una vez, esa visión se hace cada vez más profunda y puede ver cada vez más, tanto para adelante como para atrás, cómo se producen esas condiciones, esas causas, es decir, los eslabones del origen dependiente. Nos damos cuenta cómo una sensación trae avidez o rechazo, cómo eso trae un apego, cómo eso puede traer una tendencia emocional habitual. Pero empezamos a darnos cuenta que para que exista esa sensación tuvo que haber contacto antes. No tan fácil de ver, para que exista ese contacto tenemos que poder ver las 6 bases de los sentidos, las 5 y la mente. Cuando estamos meditando, nos damos cuenta de que eso funciona así. Yo escucho un sonido y mi oído, escucho el sonido y mi mente enseguida se mueve, mi atención se mueve hacia ahí. ¿Qué es la atención plena? Reconocer ese movimiento de la mente. Dejarlo ir y retornar al objeto de meditación. Eso es atención plena. Atención plena no es estar con el objeto de meditación, sino reconocer su movimiento. Poder reconocer cómo se mueve, cómo es un proceso la atención también. ¿Vieron? No un punto fijo. Y esto es una diferencia capital entre la práctica que hacemos nosotros del Twin y la práctica de fijación o abstracción. Cuando se busca una concentración muy fuerte, una unificación con el objeto de meditación, que tienen otras tradiciones, o otro tipo de prácticas dentro del budismo. Entonces fíjense que todo el tiempo cuando estamos meditando tenemos esta chance de ver cómo se mueve, cómo va en el proceso. Estamos para ver un proceso, para ver ese movimiento. Cuanto más profunda vamos en la meditación, o sea, más en estado de cesación estamos, porque a medida que vamos más lejos en los yanas hay cada vez menos actividad. Entonces en la esfera de la nada nos es mucho más sencillo ver
este movimiento de la mente, porque hay tan poca actividad que es más fácil verlo. Al tener muchas veces esta experiencia de movimiento, la mente se empieza a desencantar de qué, de esta idea de cosa, de esta idea de sustantivo. En esa práctica continua, la mente, uno empieza a desencantarse de eso, ya no lo ve más así. Pero esto puede pasar en cualquier yana, ¿sí? No importa que yana uno esté, porque cuando uno está en el primer yana, la mente está rodeando el objeto de meditación y no hay distracciones. Cuando hay una distracción ya no estamos más en el yana. Pero también nos damos cuenta, hay la atención plena porque lo que vemos es el movimiento. Bien. Bueno, acá hay otro sutta también muy importante, pero bueno, no lo quiero leer porque es muy profundo, porque está en relación a la liberación de la mente inconmensurable, la liberación de la mente sin apego, la liberación de la mente a través del vacío y la liberación de la mente sin objeto. ¿Sí? Eso es una cosa que por ahí lo leemos y lo exponemos la vez que viene, porque es bastante profundo y no quisiera, es más, quizás para leer en otro momento. ¿Sí? Bueno, también hay una anécdota graciosa que en realidad no sé bien en qué momento de la vida de Chita está, pero parece ser que en un momento había unos bhikkhus que volvían de la ronda de mendicancia y Chita los acompaña de vuelta al monasterio. Hacía mucho calor y era muy difícil, nada, estaba denso, ¿no? Volvían al mediodía. El más joven de los bhikkhus, que se llamaba Mahaka, le remarca o le dice al más veterano que quizás un buen viento o una lluvia sería bienvenido, ¿no? La observación suena banal y no parece muy interesante, dado que con ese calor no había ni lluvia ni viento, pero en realidad lo que estaba implicando era que Mahaka podía ejercer algunos poderes psíquicos para hacer que llueva o que se levantara viento. Y estaba pidiendo permiso al veterano para refrescarse. Cuando el veterano le dice que sí, que lo haga, que no hay problema, genera lluvia, ¿no? O sea, maneja el elemento agua y Chita queda completamente impactado. O sea, ¿cómo puede ser, no? Que maneje los elementos así. Parece ser que Mahaka era muy joven. Cuando hablamos de un bhikkhu muy joven, estamos hablando por ahí de un bhikkhu de 18, 19 años, ¿no? Cuando llegan al monasterio, Chita impresionado le dice, che, ¿no podés hacer de vuelta algún truquito de esos que está tan bueno? Quizás era la primera vez que Chita había visto un poder super normal, ¿no? Y tenía curiosidad. Bueno, entonces Mahaka le dice, bueno, está bien. Entonces, pone una capa en el porche y cierra la puerta, ¿no? Y crea un punto de enorme calor, así como si fuera una esfera de fuego. Entonces manda esa esfera de fuego a través de la cerradura. Y atraviesa atraviesa la capa, ¿no? Solamente con esa, como si fuera una bolita de fuego. Lleno de entusiasmo, Chita le ofrece soportar, digamos, su comida hasta el día que se muera, ¿no? Y bueno, parece ser que Mahaka se sintió un poco
avergonzado por lo que hizo y decide irse y nunca más volverlo a ver a Chita, digamos, le agradece todo, pero se va. Es muy interesante poder ver esto, ¿no? Digamos, porque los poderes supernormales tienen la finalidad de ser utilizados para tener una comprensión mayor del karma y de cómo funciona el origen dependiente. Cuando son utilizados de esta manera, lo que presupone es que la persona que los utiliza tiene una comprensión del elemento que utiliza como base, sea el aire, fuego, espacio, conciencia o lo que sea, y esa es una comprensión profunda de cómo se produce eso, cómo se usa eso, y suele ser gente muy sensitiva, pero que justamente comprende la naturaleza de eso. Entonces nos damos cuenta de que nuestra comprensión del elemento tierra es una comprensión limitada en relación a lo que nosotros entendemos por sólido. Una persona que desarrolla la comprensión del objeto tierra más allá de la comprensión natural puede hacer que, por ejemplo, camine por el agua. Porque puede hacer aparecer tierra donde no hay tierra. Porque su comprensión y su vivencia es completamente diferente. ¿Qué es lo profundo de esto? ¿Qué tiene que ver esto con el origen dependiente? Las formaciones mentales y la conciencia, vieron que son el segundo y el tercer eslabón, son lo que de alguna forma condiciona cómo vemos el mundo, es decir, el siguiente eslabón que son las 6 esferas de los sentidos. Por eso es lo que hace que ninguno de nosotros veamos el color rojo o sintamos lo sólido o sintamos lo acuoso de la misma manera. Y esto está condicionado por esas formaciones mentales. Lo que se logra con el poder supernormal justamente es una comprensión mucho más profunda. Hay gente que tiene esa facilidad y puede comprender el origen dependiente a través de eso. No suele ser la mayoría de la gente. ¿Sí? No suele ser la mayoría. Por eso hay ciertos poderes que se suelen desarrollar con mayor facilidad que otros. ¿Sí? También en algunos suttas Chita es visitado por no solo los bhikkhus, digamos, de la sangha del Buda, sino por otros ascetas de otras corrientes espirituales. Uno de estos fue el líder de los jainistas, que era Nigantha-Nataputa. ¿Sí? Los jainistas, recuerden que eran una secta contemporánea al Buda, que tenía muchos seguidores, todavía sigue existiendo, y que practican austeridades. Y creen que a través de esas austeridades, que es comer muy poco, hacer cierto tipo de torturas físicas, logran extirpar o erradicar las impurezas. Entonces esta historia es muy graciosa porque Chita era lo suficientemente valeroso y además era un Anagami para desafiar a cualquiera debate. Entonces, Nigantha-Nataputa quería saber si Chita creía en la declaración del Buda, ¿no? Entonces le dice, ¿vos creés en la declaración del Buda de que existe un estado de samadhi vacío de pensamiento y examinación? En otras palabras, ¿existe el segundo jhana? Le está preguntando, ¿sí? Entonces Chita le dice que él no creía en semejante cosa. Yo no creo en semejante cosa. Y entonces Nataputa, completamente ansioso y sintiéndose ganador, lo adula a Chita diciéndole, veo que vos bien correctamente. Entonces dice, bien dicho. Y le expone su propia creencia
de que detener o que no exista pensamiento aplicado y sostenido es tan difícil como frenar el río Ganges con las manos. Es imposible hacer que el pensamiento y la examinación cesen. Entonces, Chita le dice, le pregunta de la siguiente manera: ¿qué pensás que es mejor, venerable señor, la creencia o el conocimiento? Entonces Nataputa le dice el conocimiento. Entonces Chita le dice que él ha experimentado y ha conocido todos los yanas, en los cuales en el segundo yana no hay ni pensamiento aplicado ni pensamiento sostenido. Es decir, que cesa eso. Pero para él no es una cuestión de si cree o no, es una experiencia directa. Nataputa entonces se enoja mucho y lo culpa de que su primera respuesta no fue correcta. Y Chita le dice que no, que él le respondió bien, que él no cree, él sabe que eso es así. Pero Nataputa se queda en silencio porque él le pregunta, ¿vos crees? Le preguntó. Y él dijo, no, no creo, yo lo sé. No es una cuestión de si creo o no creo, es una cuestión de que yo lo experimenté. ¿No? Muy interesante. Se ve que era, como pueden ver, era muy agudo mentalmente, ¿no? Y había que tener cuidado con qué pregunta uno le iba. Entonces, justamente lo que pasa acá es que no es una cuestión de filosofar acerca de las cosas dentro del Dhamma, ni hacer teorías, sino conocer por uno mismo. Y después finalmente hay otra anécdota donde él se encuentra con una asceta que se llama Kasyapa, y este asceta era un viejo amigo de Chita y de la familia, ¿no? Y cuando él lo visita, tienen un encuentro después de muchos años de no verse, lo ve a Chita y entonces Chita le pregunta cómo le fue con su vida de asceta. Entonces Kasyapa le responde, 30 años, le dice, estuve con mi vida ascética. Y entonces le dice si él adquirió algún tipo de logro supramundano o algún poder, digamos, supernormal. Y Kasyapa le dice que no, que él simplemente caminó desnudo por todos lados, rasurándose la cabeza y llenándose de polvo el trasero, dice, ¿no? Pero que esa fue su vida, pero que no logró nada. Entonces ahora le pregunta Kasyapa a Chita, ¿y vos hace cuánto que sos seguidor del Buda? Y él le dice, hace 30 años. Y entonces le dice, ¿y lograste algún poder supramundano? Y le dice, bueno, le dice, ciertamente he experimentado los 4 yanas y si yo, digamos, cuando yo muera, el bienaventurado me dijo que he abandonado las 5 cadenas menores y que nunca más voy a retornar a esta esfera, digamos, el Anagamin no retorna nunca más, va a unas esferas que se llaman las divinas, las moradas puras, donde solo hay Anagamins y Arahants. Entonces, esto es, digamos, Kasyapa lo sabía muy bien, que lo que le estaba diciendo Chita es que era un Anagami, y entonces le dice Chita a su amigo, ¿por qué no lo vas a ver al Buda? Y bueno, lo va a ver al Buda y rápidamente alcanza el arahato. ¿Sí? En cuanto a las circunstancias de la muerte de Chita, pasa algo muy interesante. Él estaba en su lecho de muerte, entonces se les aparecen los devas, ¿no? Y le piden que por favor haga la determinación de que en la siguiente vida sea un monarca del mundo. Un monarca del mundo suele ser un gobernante muy justo, muy sabio, que suele gobernar un gran territorio. Si conocen alguno me avisan. Pero Chita les dice que no, que él ya nunca más va a retornar
a este plano y que él adquirió, digamos, una paz superior, que es justamente esto de ir a las moradas puras, ¿no? Y los devas no sabían de esto. Digamos, ahí, digamos, por eso le insisten con eso, pero no sabían de ese logro. Entonces esto hacen justamente los familiares, creían que Chita estaba delirando, porque hablaba con entidades ficticias, ¿no? Pero entonces él les explica que no está delirando, que le está hablando con los dioses, que no se preocupen, que no está loco, ¿no? Entonces simplemente él les estaba mostrando a los devas, les estaba enseñando el Dhamma, ¿no? Bueno, y esta es, les pide por favor a sus seguidores que continúen sosteniendo la sangha del Buda y que por favor sigan continuando su práctica para lograr la liberación definitiva. Bueno, y esto es un poco la historia del laico Chita, ¿sí? Para que puedan ver que pese a que llevamos una vida laica, hay mucho para que se puede practicar, ¿no? Digamos, un laico puede lograr ser un arahant, sí, puede llegar a ser un arahant, pero luego que sea un arahant, la vida mundana le va a resultar muy poco interesante. Por eso, en líneas generales, queda recluido, digamos, ¿no? Ya no le interesa eso, pierde interés. El anagami puede seguir actuando en el mundo, ¿sí? Por eso imagínense un comerciante rico, ¿no? Alguien que comercia, que tiene, digamos, una empresa o varias. Pues imagínense que tenga este nivel de desarrollo mental, qué interesante sería, ¿no? Digo, esto es interesante porque nos muestra que no hace falta estar arriba de una montaña para comprender, ni para lograr sabiduría. O sea, que uno puede lograr un estado muy, muy desarrollado mental viviendo en el mundo. ¿Sí? En esta creencia de que todos los monjes son sabios y todos los laicos ignorantes. No es tan así. ¿Sí? O los monjes meditan mucho, los laicos meditan poco. Tampoco es tan así. Puede ser, y puede ser al revés también. ¿Sí? Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? ¿Preguntas de su práctica? ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas sobre algún sutta? ¿Comentarios que quieran hacer? Son bienvenidos. El momento siempre del silencio. Bueno, les voy comentando también, les quiero decir, recuerden que este domingo no, el domingo que viene tenemos jornada de meditación. Se los digo porque varios están como muy ávidos, dado que hace un mes y medio fue el último retiro. Están muy ávidos de tener una jornada de meditación. Es muy lindo, hace mucho que no nos vemos. Aquellos que van a participar, por favor, mándenme un mensajito, ¿sí? Nada, eso, se los recuerdo. Después igual lo vamos anunciando. El martes tenemos meditación guiada para aquellos que están los martes siguiendo la meditación guiada y el jueves, como siempre, meditación presencial. Bueno, ahora que hablé de otras cosas, por ahí se les vienen las preguntas. ¡Fua! ¡Qué tremendo! A ver acá, que no lo vi. Mirá, uno que se agarra la cara. Santiago se agarra la cara. Bueno, yo alguna especie de tratar de formular una pregunta. Tiene que ver con mi práctica. Tiene que ver con mi práctica. ¿Está bien? Sí, sí. Con los cambios, ¿no? De rutina. Bueno, como sabés vos, bueno, para que sepan los chicos,
último tiempo de una vida muy calma por la pandemia y el trabajo en casa. Entonces tenía tiempo disponible para meditar 1 o 2 veces por día y con distintas experiencias, ¿no? Y nada. Y ahora estoy con actividades, con mucha actividad, por ende también tengo mucha actividad mental. Medito todos los días, pero o sea, y estoy tranquilo, estoy trabajando mucho las 6R, pero no vivo experiencias, digamos, y en cada mente estoy lejos de una experiencia, digamos, de llana, quizás, o un insight. Hace mucho que no tengo como quizás en los primeros años tenía como insight o revelaciones de tipo, entiendo esto, entiendo el otro. Y en el último tiempo como que no me sucede, ¿viste? O sea, trabajo las 6R, relajo libero la mente de los pensamientos, y incluso de los dolores o sensaciones físicas que eran como un peldaño que yo tenía que trabajar. Hoy no me sucede que tengo no me interrumpen en el sentido de que me levanto. Puedo estar meditando 1 hora y media quizás, pero a la vez como que siento como que no estoy moviendo, no está sucediendo algo distinto, quizás algo distinto, y a eso, ¿no? Eso por un lado, que tampoco tengo que esperar fuegos artificiales siempre, pero a la vez después vuelvo a la rutina y nada, es como que mi mente no, se va rápido, se va rápido de la calma que durante años tuve, ¿viste? Es como que yo ahora estoy enfocándome, enfocándome en esfuerzo, digamos, más esfuerzo correcto, digamos, en algún punto. Porque veo que la semana que viene, por ejemplo, estoy con muchas actividades. Tendría que levantarme a las 5 de la mañana, ¿no? Para meditar todos los días, 5 de la mañana. ¿Viste? Y no sé si voy a poder llegar, ¿viste? Entonces, eso es como se puede decir, como en esa situación estoy y no sé para dónde, quizás, cómo seguir, escalar, ¿viste? Bien, mira, cuando vos me relataste, cuando acabas de relatar lo que expusiste, te diste una respuesta muy importante. ¿Te diste cuenta cuál es la respuesta que que te acabas de dar? No sé si es la correcta, pero ese esfuerzo correcto, no sé si voy a poder. No, esa no es. No lo sé, no sé cuál. Bien, ¿por qué crees que hay tanta ansiedad? Porque yo lo que noto es que una actividad me lleva a la otra y otra actividad me lleva a la otra. ¿Ok? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que la mente esté inquieta? Que me adelanto a los eventos y que no estoy en el momento, que debería enfocarme en lo que estoy haciendo ahora y estar muy atento a lo que estoy haciendo ahora. Estoy de acuerdo, la mente planificadora suele ser muy estresante e inquieta, pero hay algo que quizás ahora, como vos muy bien lo expusiste, vos dijiste, al principio cuando yo empezaba a meditar, encontré varios insights en varios aspectos de mi vida y para vos eso fue como muy claro. Ahora no me está pasando, ¿no? Tal cual. Y comentás que tu mente está inquieta. Sí. Entonces eso genera algo muy importante. Está inquieta porque vos estás esperando algo. El hecho de que vos esperes que surja o una experiencia de llana o un insight produce una gran cantidad de inquietud. Porque vos estás esperando que suceda algo y al no suceder puede surgir aburrimiento,
puede surgir tedio, surge naturalmente insatisfacción y eso trae inquietud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al principio, cuando uno empieza a meditar, el primer año puede ser muy duro, ¿sí? Porque uno ve un montón de hábitos que por ahí para uno no son tan claros, pero para afuera son como muy claros. Pero uno los empieza a notar y empieza naturalmente a dejar ciertos hábitos y empieza a notar cambios en la vida, ¿sí? Ah, mira, te doy un ejemplo. Tomaba Coca-Cola, ahora no tomo más. Estoy más tranquilo, me siento mejor, ¿sí? Ahora tomo una Coca-Cola de vez en cuando. Y eso es diferente a no poder dejar de tomar Coca-Cola. Eh, no sé, veía todas las noches una película, estoy prendido a la pantalla y me iba a ir a dormir. No sé, ciertas cosas, por nombrarte ciertos hábitos muy como manifiestos. Luego tenemos hábitos que son un poco más nocivos. Por ejemplo, siempre que estoy con determinada persona, me enojo y discuto. ¿Sí? Que suele ser una persona cercana. Entonces uno empieza a notar esos hábitos, que ya no son tan claros porque ¿qué es lo que empieza a ver? Ah, cada vez que hablamos sobre este tema, a mí me surge esto, esto y la consecuencia es el enojo. ¿Qué es lo que estás empezando a ver? Las causas y condiciones de ese enojo. Eso es una visión más profunda. ¿Qué estás viendo? 2 o 3 eslabones del origen dependiente. Eso te transforma en una persona más sabia, porque estás empezando a ver el proceso y ahí, cuando vos ves el proceso, ya no te estás identificando yo soy eso, sino, sucede eso. Cuando pasan los años y vos seguís practicando, esa visión se vuelve más profunda y empezás a ver ciertas tendencias que están a simple vista parecen ocultas. ¿Cuáles o cuáles son las tendencias subyacentes de la inquietud? Lo primero que tenés que hacer es volverte muy amigo de la ansiedad, porque la ansiedad te va a acompañar hasta que seas un araja. Por supuesto que eso se va a ir restando, cada vez la ansiedad es menor, no es que queda siempre igual. Lo segundo, tenés que aprender, o mejor dicho, a reforzar la mente de principiante. La mente de principiante es cada vez que me siento, no sé con qué me voy a encontrar. Eso hace que la atención por sí sola se refuerce un montón y abra la puerta para experiencias que no tenés ni idea de lo que te puede pasar. Porque esa mente que planifica y dice, ya sé, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto. No, eso no es meditar, eso es pensar. Entonces, mantener esa visión de principiante es, a ver qué pasa, a ver qué ocurre hoy. No me va a ocurrir por ahí lo que yo pienso, por ahí me ocurre algo aún más maravilloso. Y te vas a dar cuenta que tener esa actitud no expectante, sino inocente, no sé, no sé. Soy ignorante de lo que me va a pasar. Yo no sé el futuro. Vas a ver que cuando uno te pasa eso, es como cuando vas de vacaciones a un lugar que nunca fuiste. ¿Viste? Estás atento a todo, porque todo te maravilla. Es como más fresco. Está fresco, todo te maravilla. La montaña esa que no conocés, ves un paisaje que nunca lo viste y te asombrás. Bueno, eso es una mente alerta, una mente atenta. Está abierta. No sabés qué va a pasar. Todo es nuevo. Cada momento de nuestra vida es nuevo, solamente que, como estamos tan atrapados por ese hábito, creemos que otra vez la rutina. No, no hay rutina. Bueno, me pasa, en la meditación no siento aburrimiento o soporte, eso siempre, digamos. Trabajo a 6R, libero los pensamientos, porque no es que me quedo enganchado, ¿viste? Los libero, me quedo, y algo positivo que noto es que estoy con el objeto, estoy irradiando, de buena manera, como que quizás en otros momentos no lo hacía, y ahora estoy irradiando y estoy centrado con el objeto de meditación, ¿viste? Estoy equilibrado en ese sentido. El tema es, lo que yo noto es cuando dejo de meditar, a veces en las meditaciones
van bien, no es que estoy luchando, ¿viste? O sea, por más que esté activo, suelto, uso 6R suelto y estoy en el objeto, irradiando el amor. Pero cuando termino la meditación, las, Sí, las meditaciones, es como muy rápido en el sentido en que me engancho con las situaciones, es muy rápido, es algo que claro. Lo que pasa es que acá es donde se tiene que reforzar la decisión. Vos terminás de meditar. ¿Qué cambió? ¿Te cambiaste de mente? No, es la misma mente. Vos decidís a dónde prestar atención. Una de las mayores confusiones que hay con respecto a la atención plena es creer que si yo estoy prestando atención a cocinar, estoy con una mente atenta. No, concentración no es atención. Una mente atenta es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Entonces, ¿qué significa si yo estoy concentrado en cocinar? Significa que yo estoy identificado con cocinar. Puede ser más sutil esa identificación, puede ser menos. Entonces yo estoy atento a cocinar y sí, por supuesto, estoy viendo dónde voy a cortar con el cuchillo y no me voy a cortar un dedo. Pero ustedes saben perfectamente por la experiencia que tienen que la conciencia va del estado mental a lo que estamos haciendo con el cuerpo. Ese movimiento no es malo. Porque es el movimiento natural porque estamos haciendo cosas. Sin embargo, la mente puede estar muy libre y sin obstrucciones. Todo depende a qué le estoy prestando atención. En otras palabras, ¿cuán fuerte es mi energía? Y cuando digo fuerte no digo fuerza, digo cuán entusiasta es mi energía. ¿Estoy yendo hacia adentro mío o estoy agarrado por el afuera? Entonces, si yo estoy agarrado por el afuera, porque tengo que cumplir con un horario, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, y sí, la mente está inquieta, porque lo que me pasa es que no estoy en el presente. En el presente de dónde está la mente, dónde está la atención, cómo se mueve. Entonces, si yo me distraigo con algo que no tiene que ver con ese estado de bienestar, aplico la 6R y vuelvo. Ese movimiento es atención plena. Y eso es todo. Si esa práctica uno la empieza a realizar en las actividades de la vida, debería haber cada vez menos distracciones, naturalmente. Pero ahí nos damos cuenta cuánta energía ponemos para afuera y cuánta energía ponemos hacia la mente. Y nos vamos a dar cuenta de que a la mente le damos 1 y al resto del mundo el 99. Y después nos sentimos mal. ¿Por qué? Y vos vivís, la mente es lo que precede a todo. Atendé a tu mente y estás atendiendo al mundo. Entonces implica, viste, una decisión bastante fuerte. Porque esto vos también lo podés relacionar con lo que haces en tu trabajo, lo que haces cuando estás haciendo una técnica de jiu-jitsu o moviéndote con otra persona. ¿Qué le estoy prestando atención? ¿A cómo siento yo facilidad, fluidez y mi mente va? ¿O a qué? ¿O estoy detrás de algo? Y eso hace que sea muy, por supuesto hay que entrenarlo, ahí nos damos cuenta porque se llama entrenamiento y desarrollo, porque no es tan sencillo, porque el afuera nos agarra de las pestañas todo el tiempo. Cuanto más rápido dejemos esa distracción, más rápido vamos a volver a esa sensación de bienestar. ¿Sí? Gracias, Fede. Pero sin presión, ¿eh? Y sin crítica y sin exigencia. Mente de principiante. La mente principiante está abierta. Y, mirá,
No importa, uno se equivocó, no hay problema, no hay problema, está todo bien. Simplemente atención no es, estaba acá y ahora estoy allá, no, no, eso es miedo. No, no, eso es otra cosa. Eso es querer controlar. No, no, se movió la mente, se movió, no hay problema. Cuando vuelve, vuelve. Observo que hay un movimiento, no pasa nada. Siempre la gentileza con uno, siempre ese amor benevolente tiene que estar en uno, con la mente de uno. Por eso es la liberación de la mente de manera inconmensurable. Está abierta la mente. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No, yo quería decir que con respecto a digamos, a la pregunta que hizo Mati recién y lo que vos explicaste, eh, que yo también ando muy ansioso últimamente, ¿viste? Ah, Y, y ahora con lo que explicaste entendí esa diferencia entre estar concentrado en algo y estar atento en algo. Y con respecto a este tema de la ansiedad, que vengo últimamente bastante ansioso, es que, por ejemplo, hoy me agarré los deditos levantando la tapa, ¿viste? Un medidor de esas tapas grandes, ¿viste? De hierro macizo. Y le faltaba un fierrito que siempre tiene con el que yo hago palanca, ¿viste? Y yo quería sí o sí levantar esa tapa porque yo decía, acá adentro está el medidor que no estamos encontrando y no quería volver ansiedad, ¿viste? Entonces levanto y medio que había movido mal yo un tornillito que tiene. Entonces se generó una ranuritación donde metí las manos. Y yo dije, pero no sé si lo voy a poder levantar, pero lo quería levantar. Hice el tirón, tenía puesto un coso, me tiró la mano para adentro y zafé de Pepe. Y yo adentro mío, en mi mente, yo tenía todo esto en la cabeza, pero yo no lo podía poner en palabras, lo que acabás vos de decir, ¿viste? Esa diferencia entre la concentración y la atención. O sea, yo sabía que en mi mente estaba, que yo quería hacer las cosas más rápido de lo que en realidad conlleva su tiempo, ¿viste? Bueno, y me vine con eso en la cabeza todo el tiempo. Y recién antes de prender la compu para escucharte y charlar con todos ustedes, de nuevo, tenía acá ¿viste? El azúcar abierto en un paquetito y tenía que mover el banco. Y en vez de sacar el azúcar, apoyarlo, mover el banquito, hice todo junto. Se me movió, toqué una silla, pum, se me cayó todo el paquete de azúcar abierto de nuevo en el piso. Me quedé mirando así. Y digo, estoy haciendo mal las cosas, ¿viste? Esa ansiedad de no, no. pero el problema no es que estás haciendo mal las cosas. El asunto es que te des cuenta de cómo funciona ese proceso. Sí, ¿Entendés? sí, Poder ver cómo funciona ese proceso. Cada vez que vos le prestás atención, dentro del budismo se le llama ayunisyo manasikara, atención errónea, sí. que es, si vos le prestás atención a tu ansiedad y querés satisfacer esa ansiedad, lo más probable es que te encuentres con bastantes obstáculos. Sí, Entonces, hombre. ¿cuál es la intención? Mover el azúcar o levantar la tapa, Sí, ¿sí? sí, ¿Qué es el primer paso? Lo que nosotros queremos hacer, el primer paso es, voy a resolver el asunto materialmente, como si no tuviéramos mente. sí. Pero lo primero que hay que dejar ir es la ansiedad. Una vez que vos dejás ir la ansiedad, soltás, relajás, volvé al amor benevolente y vas a ver que al no reaccionar a la ansiedad, vas a accionar en la calma. Esa acción en la calma te va a decir, pará, voy a buscar acá el fierrito y vuelvo. ¿Cuánto te toma? 20 minutos por ahí. No es nada. Y si no, bueno, se hace el lunes. ¿Te das cuenta? Entonces esto es una enorme diferencia. Porque estás aceptando que hay que invertir tiempo. Claro, claro. ¿Entendés? Que no se puede resolver y que todo lo que tiene
como raíz. La codicia, como se dice, o la aversión, o la ilusión del yo, trae siempre un fruto sufriente, trae sufrimiento. Sí. Entonces la idea de resolver rápido, entre comillas, no es rápido, es torpe. Porque vos lo que estás describiendo son dos actos de torpeza. Sí. Pero la torpeza siempre está basado, o en general, en la desatención. ¿Es necesaria la concentración? Sí, es necesaria la concentración. Vos en ningún momento de todo esto estuviste concentrado, pero sí estuviste abstraído en tu ansiedad. Esa abstracción, irse con la ansiedad, produce toda clase de torpezas. Nada grave. ¿Estás haciendo mal las cosas? No. Estás haciendo, debido a que actúas reaccionando a la ansiedad, sufrís. Sufrís las consecuencias. Hay condiciones, son las condiciones negativas o dolorosas, y las causas, digamos, los resultados son así. Los estás viviendo. Pero la mente estaba ahí, así. Pero es una característica como que tenemos todos, esa que viene con el karma y que no se va tan fácilmente aunque no esté meditando, o sea, lleva su proceso. Porque, bueno, Sí. yo lo miro muy minuciosamente y conozco todos los pasos y sé lo que pasa en mi mente, pero cuando me doy cuenta ya me equivoqué 20 veces, digo, ¿entendés? Es como que está la reflexión después, pero el recordar todo el tiempo, Sí. uno Sí, atención plena es recordar. Tenés que recordar cómo se mueve la mente. Uno se olvida, Grace, como se olvida de eso, actúa con el hábito, con el chip puesto. Pero en el fondo no está esto como decías hoy de Chita, que él lo vive por la visión directa, que no es que lo cree, no lo cree, No, lo sabe. pero todavía no lo sé, digo, porque En realidad, si vos observás con calma y te tomás el tiempo y observás lo que pasa en la meditación, mira, te voy a dar un ejemplo de lo que pasó hoy. Cuando yo termino la clase de Jiu-Jitsu para los niños, les hago hacer el amor benevolente 1 minuto, Mira. ¿no? A todos. Y hoy que tenía clase, me quedé un poquito más. Cuando termino de meditar, yo abro los ojos y Ananda estaba haciéndose el gracioso. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la parte más importante de la clase? Y Ananda, como hijo instruido, me dice, esta parte. Sí, esta parte. Ahora les pregunto eran 4, ¿por qué? ¿Por qué esta parte de la clase es la más importante? Entonces, bueno, como todo niño, ¿por qué hay calma? ¿Por qué hay tranquilidad? Y yo le digo, bueno, pero vos en tu casa, por ahí, jugando también te sentís tranquilo. ¿Cuál es la diferencia entre esta situación de calma, o de tranquilidad, o de alegría? Porque por ahí algunos decían, yo puedo traer algo alegre, sí, traer algo alegre al corazón. Y otro tipo de alegría. Entonces uno me dice, y la alegría de cuando te regalan algo, excelente. Entonces otro me dijo, Ananda creo que me dijo, la alegría de ver un amigo, excelente, eso son alegrías. Pero ustedes acá están sintiendo alegría, ¿quién se las da la alegría? Y todos me respondieron, rápido como mente de niño, no, nosotros mismos. ¿Cuántas veces en el día ustedes pueden estar alegres sin ninguna causa de afuera? Y ahí se quedaron todos, nunca, ¿vieron? Nunca. Este momento ustedes están sintiendo alegría, nadie les regala nada, ninguno se encuentran con ningún amigo, simplemente evocan a través de sus propias mentes esa sensación de bienestar y alegría. Y esto es una enseñanza que les va a servir para toda la vida. ¿Qué significa? Que el estado mental que ustedes tienen determina en qué mundo viven. Obvio. A los 2 minutos estaban en cualquiera, no me importa. Pero esta pequeña lección, lo que les está tratando de decir es, yo no lo veo claramente. No es verdad, ustedes en su práctica de meditación
lo ven claramente. ¿Qué es lo que les pasa? Se lo olvidan. El hecho de que se lo olviden es que su atención todavía no está lo suficientemente desarrollada. ¿Por qué? Ah, no, ahora me voy a poner a hacer cosas. No te pongas a hacer cosas. Estate alegre, estate tranquilo y hace cosas. ¿Por qué la mente meditativa desaparece cuando dejo de meditar? Yo no digo que no haya momentos donde desaparezca porque la circunstancia me lleva. Lo que no entiendo es cómo durante 4 horas desaparezca completamente. Eso implica o está la falsa creencia de que meditar y vivir son dos cosas distintas. O la falsa creencia de que si sí, pero yo ahora tengo que resolver cosas. Bueno, o sea que no tenés mente. Lo que me están diciendo es eso. Cuando yo tengo que resolver cosas, la mente no importa. ¿Cómo la mente no importa? Siempre importa, porque siempre es la mente lo que precede a todo. Ocupate de esa raíz y lo que hagas tiene ese resultado. No siempre va a ser el resultado que vos querés, porque por ahí te falta un recurso técnico, porque por ahí te faltó esta posibilidad de observar claramente, pero eso no significa que no haya atención, significa que hay un desarrollo de atención hasta un punto. El balance es lo que falla, eso que Exacto, siempre vos exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué hago? Cuando no me sale como quiero, ¿qué hago? Aprieto la cola, hago fuerza y digo, ahora si hago fuerza sale. O me la doy contra la pared. el progreso se ve igual, ¿no? En eso Estoy de acuerdo, pero a mí más que el progreso me interesa que... me da rabia que no sigue, que no pasa Porque uno se olvida. habiendo. Pero porque uno se olvida, ¿entendés? Y necesita traer eso constantemente. Hay una anécdota muy famosa de un monje veterano que el novicio le pregunta ¿cuál es la diferencia que hay en la mente entre un laico y un monje? ¿No? Estos monjes en particular meditaban mucho, eran monjes muy practicantes. Y dice, mira, es muy sencillo. El monje tiene un objeto de meditación y consagra su vida a eso. Y a través de ese objeto de meditación desarrolla su mente. El problema del laico que tiene miles de objetos y se pierde en ellos. Pero esto es una decisión. Cuando uno deja la meditación, tomó el desayuno, bajó o salió a la calle, fue a tomarse el colectivo o a agarrar el auto, llegó al trabajo, en todo ese tiempo, ¿qué hiciste con la mente? Planificaste, divagaste. ¿Para qué lo haces? Porque es el hábito mental. Tenés que tomar una decisión y seguir irradiando. Seguir que tu mente siga alrededor de ese objeto de meditación. Seguir irradiando y vas a ver cómo cambia la situación. Cuando te encuentres con la tarea en cuestión, con esa misma mente, encara la tarea. Y es diferente. ¿Entendés? Entonces es un trabajo, es un entrenamiento constante. ¿Me siente a meditar o no me siente a meditar? Porque si no parecería, yo me siento, ¿cuánto está? Yo siento 1 hora por día y el resto del día ¿qué haces? Cualquiera. Y entonces, no digo que no sea útil. Claro, lo que vos dijiste de verdad. Lo que pasa, acá hay una diferencia. Cuando yo estaba, vuelvo a lo que cuando yo estaba tranquilo, tenía 4 actividades en una mañana, objeto de meditación y lo tenía en cada actividad. Seguro. Y a ver, pero cuando tenés muchas actividades, claro, ahora tengo que volver a enfocarme en el objeto, es verdad. Pasa que ahora como que a mí con lo que decís me atacaron así todas rápido y no me pude dar cuenta, pero... Te voy a contar una anécdota que no me gusta mucho, pero que viene al caso, ¿sí? Porque es una anécdota mía y no me copa mucho. El lunes después de la clase inicial, cuando estábamos en la cama, yo estaba leyendo un sutta, y Maru me dice, ¿cómo te sentiste? Bien, con esta misma cara que te estoy diciendo. Bien, pero no, estoy bien, me siento bien, estoy muy alegre porque la gente estaba muy alegre. Pero
Nada más que eso. Al otro día me roban la billetera. ¿Cómo estás? Bien, igual que a la noche anterior. Porque es lo mismo. Es lo mismo, la mente es la misma. La circunstancia cambió. Pero yo no voy a entregar mi mente, o mejor dicho, el buen Bien. humor, a cualquier pagano que ande por ahí. Llámese billetera, tarjeta, abro la escuela. No, porque yo sé que el balance de la mente es algo muy importante. Y esa ecuanimidad es lo que trae una serenidad, una alegría y una serenidad y una felicidad que están ahí. Implica más trabajo y sí, hay que denunciar la tarjeta, ir al documento y todo lo... Ok, puedo ir sonriendo o puedo ir lamentándome. ¿De quién depende la decisión? ¿A qué le voy a prestar atención con la mente? Yo no quiero dejar de sentirme alegre. Y entonces estoy con el amor benevolente y bueno, y está ahí. Lo demás es una circunstancia. Están todos contentos, luchando, felices. Yo sigo con eso. Y eso es el amor benevolente. El resto está bárbaro. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿No tiene más sabiduría un laico como Chita que un monje que se dedica aislado a un solo objeto de meditación? Puede ser que sí, puede ser que no. Porque a tener 1000 objetos, porque realmente a veces, no sé si son 1000, pero son 100 o 50. Chita no tenía un solo objeto, no tenía 1000 objetos. Chita tiene uno solo, su mente. Ok, Luego eso quedaba abierto a todas sus actividades, pero sus claro, actividades provienen de esa mente. al revés. Nosotros ponemos siempre el afuera como inicio, la mente como final. Vos me lastimaste, vos me robaste, vos me apuraste, vos me presionaste. Nadie, acá, empezá acá y vas a ver cómo lo que tenés enfrente Lo que pasa es que cambia. nos vamos de a poco quizás algunos dando cuenta de que es nuestra responsabilidad, de que es lo que estás diciendo, ¿no? Cómo vivimos nuestro día a día, cada una de las actividades que hacemos, cada suceso que se presenta y tomar esa decisión. Si vos te das cuenta, cuando uno dice, bueno, tengo esto, tengo esto, tengo esto, o sea, le estamos echando la culpa a las actividades, Claro. como si la mente nuestra no, no, las actividades no tienen nada que ver. Lo que importa es cómo vos decidís o a qué le decidís vos prestar atención. Y entonces eso, gradualmente, te va a llevar a ver que uno puede hacer la actividad sin mucho estrés. No significa que uno no se va a cansar, porque puede estar muy activo, requiere mucho esfuerzo, pero no va a venir esto de estar, porque detrás de eso hay una identificación, por eso estoy sufriendo ansiedad. Yo quería hacer... ¿Se escucha? Se escucha, Ay, para, yo te dejé de escuchar ahora. Bueno, ahí. A ver ahí. se escucha. Yo te escucho. Bueno. Em, con respecto a esto que estaban diciendo, em, ¿no hay un momento donde esa sensación o ese alivio que uno siente de bienestar, de que la vida afuera no lo afecta tanto? No hay una... A mí me está pasando que me siento como, es todo muy fácil, de repente, es más fácil la vida cotidiana, pero hay un bicho que me dice, hay una desilusión, como un aburrimiento, desilusión es la palabra. ¿Sí? ¿Y qué haces con eso? Hay un desencantamiento. Sí, eso, y es como, me tira como, la mente me tira, bueno, pero ahora tenés que hacer, o sea, hace algo, porque no puede ser Obvio, así. seguro. A ver, ahí vos tenés un momento muy... eh, es muy importante eso que te está pasando. Dame un segundo, espera. Es muy importante eso que te está pasando. Porque de alguna forma lo que vos estás vivenciando es
cómo la mente intenta todo el tiempo encantarte e ilusionarte y entusiasmarte de una forma, buscar que vos tengas un apego, porque uno cree que si no tiene eso, no vive. Y va a ser una especie de robot o de autómata. Uno siente una pérdida, siente que hay algo algo voy a perder. Y además viene el fantasmita, va a ser mi vida aburrido, va a ser todo me va a dar igual. No, todo lo contrario, vas a poder diferenciar claramente qué es algo sano de algo que no lo es. ¿Qué va a traer eso? Risa, sonrisa, alegría, balance mental, una comprensión directa de cosas que de otra manera se sufren como calamidades. Ese desencanto, esa sensación de que aparece como cuco, es exactamente todo lo contrario. Porque lo que te está mostrando es, ¿por qué buscas satisfacerte así? Si cada vez que vos te satisfaces así, a los 2 minutos ya estás otra vez hambrienta. Sufriendo. Esa insatisfacción, más suave o más fuerte, te hace sufrir. Lo otro, esa desilusión, es exactamente eso, desaparece un espejismo. Nunca, jamás, eso llenó nada. Solo uno cree que llena algo, no se llena nada, es mentira, es un colador. Y los últimos 2 segunditos vemos, ¡ay, ahí quedó el charquito! Nada. ¡Ay, ahí quedó el charquito! Nada. Nunca se recolecta el agua. Siempre se cae. Siempre. Y sin embargo, nosotros creemos de que llenarnos y darnos cosas es felicidad. Y en un lugar, sí. Pero no dura nada. No tiene ninguna realidad eso. Entonces ese desencantamiento no es algo malo, es una bendición. Porque estás empezando a ver que el vendedor vende cosas huecas. No hay contenido, nunca hay contenido. Cada vez que te vendió un vidrio estaba hueco, estaba vacío, no había nada. Cada vez que vos te compraste algo creyendo que eso te iba a dar alegría, duró algún tiempo, te entiendo, y luego se fue. Y aparece el siguiente, que el vendedor dice, ¿ahora qué querés? ¿Una tabla de surf? Toma. ¿Ahora qué querés ir de viajar? ¿A dónde querés viajar? Anda. El Pac-Man. Siempre hay algo nuevo. Entonces uno empieza a observar que esta oferta, esta supuesta oferta, es rara. Y enfrente tenés ese negocio poco iluminado, aparentemente, viejo, atendido por alguien que no tiene ningún encanto. Decís, pero te está diciendo la posta. ¿Podés disfrutar de un viaje? Podés. Pero por favor no pierdas la alegría y la ecuanimidad antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Solamente es eso, un viaje. Está y la podés disfrutar mientras esté. Luego cuando no esté, ok, no está más. No hay nada que temer. Nada que temer. No se va a perder absolutamente nada. Y en definitiva, si vas a perder algo, va a ser un océano de sufrimiento. Un océano de sufrimiento. Porque lo que vas a abandonar es una idea que nunca fue una realidad. Nunca existió.
¿Entendés por qué los sistemas más codiciosos atrapan tanto? ¿Por qué todos quieren ser campeones del mundo? ¿Por qué todos quieren ser políticos? ¿Por qué todos quieren ser dirigentes? Porque son la materialización del hambre. Es la conclusión de si yo llego ahí no voy a tener más hambre. Mentira. Siempre vas a querer comer un pescado nuevo. Es una enseñanza muy importante. Los políticos son corruptos. No, los políticos son corruptos. ¿Y vos? ¿Tu mente? ¿Cómo está tu mente? ¿Entendés? Entonces cuando vos te desilusionás, estás viendo la realidad. No le compres más pescado podrido, porque te están vendiendo salmón rosado y no es salmón rosado. Solo es rosado, de salmón no tiene nada. Es un producto, un clon. Lo que pasa es que se me viene el pensamiento, bueno, ¿y ahora qué? ¿No qué? Ahora disfrutar. Es muy libre, o sea, es como como siento una liberación de algo que, Seguro, y al mismo tiempo una incertidumbre de decir, seguro, hace 6 R's a la incertidumbre. ok, o sea, eso es lo que cuando me viene ese pensamiento y ese sentimiento, te iba a preguntar, ¿qué hago? O sea, hago 6 R's. Absolutamente. Cuando viene esa incertidumbre, te está viniendo la realidad de la vida. Yo no sé qué va a pasar. Hola, amigo. ¿Entendés? Yo no sé qué es lo que va a pasar. Cuando viene esa incertidumbre, disfruta. ¿Por qué tenés que saber qué va a pasar? ¿Ves cómo la insatisfacción se manifiesta de muchas modos? La mente es muy hábil, ¿viste? Y te presenta caras que donde... Sí, bueno, pero yo tengo que... ¿Por qué? Recordá, la mente se movió del objeto de meditación a la incertidumbre. Esa atención, bueno, ahora está ahí, déjala ir, que vuelva. Ok, gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, gente, compartamos mérito entonces, ¿sí? Que los que sufren, Los que sufren sean libres de sufrimiento, que los aterrorizados sean, que los afligidos se despojen de todo dolor, todos los seres en alivio. Todos los seres compartan este mérito nuestro y así hemos adquirido para el logro de todo tipo de seres que habitan en el espacio y la tierra, devas y nada de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo proteja la dispensación de Dios. Compartan este mérito nuestro que por mucho tiempo por la sesión del vuelo. Muchas gracias. Gracias, gente. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, buenas Gracias. noches. Chao. Adiós. Chao chicos, chao chicas, chao Maru. Chao. Chao, 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 chao. Chao.